Buenos días, ya estamos aquí en la clase número 2 para ver soportes y resistencias. Vale, en un soporte, como veis, el precio... Vamos a imaginarnos el caso de la pelota, llegamos con una pelota, hay un momento que rebota, esa pelota rebota arriba, se queda sin fuerza, ahora baja para abajo y rebota en el mismo sitio, en la misma raya horizontal donde rebotó la primera vez. Eso es un soporte, también llamado un suelo, un, una pared inferior, como le queréis llamar. Ahora entonces el precio vuelve a rebotar para arriba y pega con una resistencia, un techo. Y bueno, esto se puede repetir el número de veces que el precio se quede sin fuerza y vaya rebotando entre estos canales. Lo primero que tenemos que tener claro es cuando estamos haciendo soporte y resistencias cómo está la tendencia en ese momento. Por ejemplo, en este gráfico que veis aquí, en el primero, sí es una tendencia alcista, porque el precio lo que hace es subir, pero aquí se había visto como estaba entre un soporte, que es este de aquí abajo, el soporte, y aquí había una resistencia. Bueno, pues claramente cogió, hizo aquí lo mismo que hemos visto de la pelota, no llegó a tocar, y hay un momento que rompió esta resistencia y empezó a subir para arriba. Cuando rompe una resistencia, claramente estaremos en una tendencia alcista. Por ejemplo, aquí en este caso, una tendencia bajista muy clara. Y lo que hace el precio es venir con mucha fuerza, romper, por ejemplo, este soporte que teníamos aquí dibujado. Y pues bueno, estamos en tendencia bajista. Y aquí, por ejemplo, si dibujaréis cada línea que se produce, cada zona donde el precio se estanca, todo el rato se va repitiendo. Y bueno, esto por ejemplo de aquí que veis en este gráfico es una tendencia horizontal porque no sabes en qué dirección va a ir el precio. Veis, está como en una gama operativa, entre un soporte y una resistencia, el precio no ha roto, no ha salido de ahí. Y tendremos que identificar claramente en qué punto de la tendencia estamos cuando estemos viendo gráficos para hacer nuestras operaciones. ¿Qué es el ruido de mercado? El ruido en los gráficos. Bueno, pues es cuando más pequeña sea la durabilidad encontraremos más ruido, que serían mini tendencias que impiden ver una tendencia clara del mercado, generando picos en las tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es cuando, por ejemplo, aquí hemos identificado claramente que estamos en una tendencia bajista, porque si cogemos el punto más alto y cogemos el punto más bajo, aunque sea desde esta parte de aquí, vemos claramente como que el precio está bajando y pues el ruido son esta intercalación de velas verdes, vela roja, vela verde, vela roja. Si fuera una tendencia sin ruido, significaría que todos serían velas rojas. Pues eso es que no habría ruido de mercado. ¿Cuándo hay ruido en una subida? Bueno, pues estas velas rojas que veis aquí, pues esto es ruido de mercado. Todas estas velas que veis no tendrían que estar si una tendencia fuera clara, si una tendencia fuera limpia. Entonces ese es el pequeño ruido que si sabemos aislar ese ruido, si sabemos leer aunque haya ruido, podemos identificar las tendencias. ¿Qué tipos de soportes y resistencias tenemos? Tenemos dos tipos principalmente. Tenemos los soportes horizontales, que son lo que veis en este gráfico de aquí. Coge el precio, toca una vez en el primer sitio y lo que hacemos es proyectar una línea horizontalmente hasta el final, hasta que nosotros veamos que se termine o la podemos alargar cuando la necesitemos. Entonces es un precio que aquí se crea la primera vez, la creamos la línea y aquí se cumple ese soporte, vuelve para arriba, vuelve a cumplirse este soporte, pega hasta 4 veces en este soporte y ahora aquí el precio sí que se cae, se debilita y el precio estando por aquí lo que hace es golpear para arriba, se forma una resistencia. En ese mismo soporte nos está haciendo una zona de resistencia, nos lo hace 1, 2, 3 y 4 veces. ¿Qué sacamos con este gráfico? ¿Qué es lo que quiero enseñar? Hay un teorema que se dice bastante en trading, que es que cuando se rompe un soporte es una resistencia futura. O sea, lo que dice exactamente es soporte roto, resistencia futura. Y lo mismo, resistencia rota, soporte futuro. Lo mismo que pasa aquí, que esta misma línea
se usa en función contraria, al principio es soporte y luego resistencia. También podría ser resistencia y luego usarse de soporte. Están el otro tipo que hemos explicado, son los soportes en tendencia o resistencias en tendencia, que es cuando, por ejemplo, en este gráfico de aquí de la izquierda es una tendencia alcista muy clara, una tendencia alcista, el soporte se traza con los dos puntos más bajos de una tendencia. Por ejemplo, aquí, este de aquí, que es cuando, por ejemplo, tratamos de referencia, y proyectamos una línea entre estos dos puntos y la alargamos. Bueno, pues esto se considera un soporte en tendencia, que no son tan fuertes como unos soportes horizontales que hemos visto antes, pero tienen mucho peso. Bueno, y aquí veis que claramente viene muy fuerte desde arriba y ya rompe este soporte. Y sigue para arriba y bueno, aquí lo que hace lo mismo que hemos visto antes. Lo que nos ha servido antes, ese soporte roto, es una resistencia futura y aquí tiende como a rebotar un poco. Y lo mismo, en una tendencia bajista exactamente es lo mismo. Las resistencias se sacan dos puntos altos de una tendencia, se estira la línea con esos dos puntos y se cumple una, se cumple dos y aquí, bueno, ya se rompe. Esta vela sí lo que hace es lo que hemos estado diciendo, que es una resistencia rota, soporte futuro, y el precio ya se va para arriba. Ahora vamos a analizar los mercados, algunos ejemplos, y veremos cómo se trazan estos soportes y resistencias en tiempo real. El primer gráfico que os enseño es el EUR-USD en H1 del 16 de febrero al 22 de febrero, sacado de mi MetaTrader, donde dibujamos la primera resistencia, que es esta de aquí, donde la prorrogábamos estiradamente y que nos tocaba esta vez. Esta, por ejemplo, la podríamos alargar hasta aquí, pero ya sería inútil, no vuelve a tocar. Tenemos aquí el soporte que se marca, veis desde este punto. Hay gente, vamos a explicar una cosa, hay gente que los soportes y resistencias los marcan desde lo que es el cuerpo, o sea, por ejemplo, desde aquí crean el soporte y la resistencia, pero no podemos, a veces tenemos que tener en cuenta las mechas, porque las mechas significa que en un grafo de una temporalidad más baja, esa mecha probablemente no sea una mecha, sea cuerpos de velas. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta en zonas de soportes y resistencia, las mechas. También veremos, sobre todo hay veces que por lógica veremos que esa mecha no tiene sentido y sí que la descartaremos, pero tendremos que ser un poco crítico y no guiarse con una regla específica. Hay veces que usaremos mechas y otras veces que no. Vale, pues lo que hacíamos era marcar el soporte con estos dos puntos primero, las dos mechas, y se estiraba hasta allá. Veis que la estiramos lo máximo posible. ¿Y qué podemos sacar de conclusiones? Pues estos dos serían los puntos de inicio. Tocaría una vez, tocaría dos, tres veces más ahí, tocaría y devolvería con fuerza. Aquí sí que la rompe. Lo que hemos dicho, soporte roto, resistencia futura, vuelve a hacer una zona de resistencia. Veis que se producen, llega con mucha fuerza, se frena y hace varias velas, y como no tiene que ser una zona exacta, lo que hace es por fin caer, vuelve a esto, tira para arriba, bueno, y lo que veis aquí vuelve a intentar hacer de resistencia, se produce un gap, que esto es bastante común. Y bueno, al final lo que termina haciendo con esta vela es producir una caída muy bestia. Y como veis, este era el soporte que se rompió. Si cuando viene con tanta fuerza como estáis viendo aquí, es que significa que puede romper el soporte. Cuanto más fuerza lleven las velas, tenéis que ver si son velas muy grandes que encima vienen desde una resistencia o desde un soporte, probablemente vaya a romperla, ese soporte o esa resistencia. Tenemos que tenerlo muy muy vigilado. El siguiente ejemplo que os traigo es el GBP contra el USD, temporalidad de 5 minutos cada vela, y que es del gráfico del 4 de noviembre de las 12:05 a las 21:00.
No he ido a buscar ejemplos concretos, no, he encendido el MetaTrader, he hecho 4 impresiones de pantalla y he dibujado líneas. No son ejemplos específicos ni nada, es un gráfico cualquiera, ¿eh? Lo que hacemos es, ¿veis aquí cómo catalogamos la tendencia? Pues eso, vemos que estamos en una tendencia bajista, desde el punto más alto hasta el punto más bajo se ve claramente como la tendencia es bajista. ¿Qué es lo siguiente? Intentar trazar soportes y resistencias. Trazaremos el soporte contando este punto y este punto aquí, que son los dos rebotes, y lo que hacemos es trazar la primera línea, que es esta azul que he dibujado, donde esta es una zona donde sí que rebota, se vuelve a hundir con mechas muy grandes. Aquí pues son temporalidades de 5 minutos, es más normal tener estas mechas bastante más grandes, y más si se producen como en este periodo, que son cuando el mercado estadounidense está en funcionamiento. Entonces, bueno, pues yo he hallado este, que sería por ejemplo el soporte 1, y este que sería el soporte 2, que he vuelto a hacer lo mismo, trazando los dos primeros puntos, y que respeta y rebota con un tercer punto, que luego cuando sobrepasa el soporte 2 se va para arriba el soporte 1 y bueno, ya finalmente traza aquí. Y este por ejemplo sí que podría ser nuestra zona de soporte, pero esta zona de resistencias no suelen ser tan lineares y nos podemos fijar mucho en las medias móviles. Suelen respetar, si por ejemplo veis esta de aquí, cómo reacciona, cómo reacciona cada uno. Esta se nota que es la de 100, esta la de 200 y esta la de 365, cómo reacciona. Y eso, pues acordaos de trazar bien las soportes y resistencias, que las medias móviles pueden hacer de esos soportes y resistencias, sobre todo en tendencias, la tenemos que tener muy en cuenta. Y vamos ahora a un gráfico ya alcista. Veis, por ejemplo, trazamos desde el punto más bajo hasta el punto más alto y la tendencia claramente es alcista. Entonces, ¿cómo hacemos el soporte? Pues cogemos el primer punto, cogemos este segundo, pues, o este aquí, esta mecha que se ha formado, trazamos la línea y la estiramos y vemos cómo tocaría una tercera vez. Yo aquí porque sí que tengo el gráfico, pero imaginaos que vosotros estáis aquí, que esta parte no la veis, toda esta aquí no la estáis viendo, y bueno, vosotros lo que trazaríais sería los dos puntos, el precio podría volver a llegar hasta aquí, el precio viene aquí, y vosotros sabéis que esta es una zona de soporte y resistencia. Veis que se forma una vela como que la repele, y el momento bueno sería en esta segunda vela verde, justo al inicio. Tal como cierre esta en verde, habría que meter una operación. ¿Por qué? Porque sabéis que ha escupido esa vela verde, no es una vela de decisión que sea grande, pero ha sido una señal como que el precio se va a mantener este soporte. Entonces, para los de Forex, simplemente con poner un stop loss ahí y los de opciones binarias lanzarle a 1 hora, por ejemplo, o quien le guste ponerla un poco más. Yo tampoco la hubiera puesto mucho por esta zona. Veis que aquí hace otro soporte, ahí trazaría como otro soporte más. Encima estaba la de 100 periodos aquí, y bueno, había que tener bastante cuidado. Estos gráficos hay que tener bastante cuidado con las medias móviles, con soportes horizontales, con soportes en tendencia o resistencias. Y este último, que es nuestro cuarto gráfico que vamos a analizar, lo primero que trazamos es nuestro primer soporte, que en este punto trazamos un soporte horizontal donde el precio venía desde arriba, hizo un momento que rebotó el precio, y ahora en este punto alto vemos como hay velas muy grandes y pues peta. Cuando hay velas muy grandes que vienen desde arriba, como esta de aquí, el precio tiende a petar. Cayó, volvió a hacer como una zona de que iba demasiado deprisa por las bandas de Bollinger, frenó, volvió a hacer horizontal. Aquí es cuando ya hemos trazado nuestra resistencia con este punto y este punto, y que la estiramos, y sabemos que está cambiando la tendencia cuando se produce aquí
esa resistencia que la rompe. ¿Veis que rompe esta resistencia? Bueno, cuando se rompe esa resistencia en tendencia significa que ya no estamos en una tendencia bajista y puede darse una gama operativa, o sea, que el precio vaya lateral, como ha sucedido aquí, o que directamente se mete en una tendencia alcista si viene con mucha fuerza. Entonces el precio lo que hizo fue aquí romper, como hemos dicho, se crea un soporte horizontal. Desde el primer punto ya podemos trazar un soporte horizontal, y en esta zona, que era la que nos valía de resistencia, también trazaremos una resistencia horizontal. Entonces si vemos 1, 2, y en esta tercera, veis aquí esta envolvente, esta es de manual, esta que veis aquí, una resistencia con una vela envolvente, es una vela que probablemente va a romper con... Siempre que se forman estos tipos de vela, por ejemplo esta también podría haber sido, lo único que no llega tan arriba, pero también pueden ser velas que lleguen a romper el soportes o resistencias. Y bueno, ya el precio al final cayó, y estos dos soportes que hemos trazado aquí los hemos prorrogado y vemos como que se cumple y frena otra vez en esta zona de soporte estirado. Y bueno, ya está por hoy. Vamos a dejar este último frase. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Walt Disney. Así que ha sido un placer y nos vemos en la clase número 3. Un saludo a todos y happy trading.